Noviembre de 2021. México mira la pantalla de un celular y ve algo que nunca había visto así. Galilea Montijo, la mujer que durante años sonrió en las mañanas de Televisa como si nada pudiera tocarla, aparece llorando, suplicando que dejen de atacarla a ella, a su esposo, a su familia. No está en un foro iluminado, no hay música de entrada, no hay aplausos, no hay producción que la salve. Solo una cámara, una cara rota y un país entero preguntándose lo mismo. ¿Por qué lloraba tanto? Porque en ese momento no se estaba cayendo una conductora. Se estaba cayendo una imagen construida durante décadas. Según investigaciones periodísticas y versiones difundidas en medios mexicanos, el nombre de Galilea fue arrastrado hacia una de las sombras más peligrosas del país. Arturo Beltrán Leiva, uno de los capos más temidos del narcotráfico. Había testimonios que hablaban, presuntamente, de 2 años de cercanía, de regalos, de relojes, de joyas y de una supuesta mensualidad de $200,000. Ella lo negó públicamente, lo negó con lágrimas, lo negó pidiendo respeto. Pero el golpe ya estaba dado. Y eso no fue todo. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, cómo una joven de Guadalajara, que alguna vez no tenía ni para comer, terminó convertida en una de las caras más poderosas de la televisión mexicana. Segundo, ¿qué dicen las versiones periodísticas sobre Arturo Beltrán Leiva, la mujer conocida como Celeste, y el supuesto dinero que habría rodeado esa historia? Tercero, ¿por qué el caso de Norma Paola? Su hermana, encarcelada entre 2002 y 2005 en Guadalajara, volvió a perseguirla años después como una deuda familiar imposible de borrar. Y cuarto, cómo su matrimonio con Fernando Reina, su cercanía con Inés Gómez Montt, la guerra contra Anabel Hernández y aquel video de lágrimas transformaron su nombre en una pregunta incómoda para todo México. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Pero antes de entender por qué esas lágrimas no apagaron el incendio, hay que volver al principio, cuando Galilea Montijo todavía creía que una sonrisa frente a la cámara podía salvarla de cualquier sombra. Todo comenzó lejos de las lágrimas, lejos del video, lejos de los titulares que años después iban a convertir su nombre en una pregunta incómoda. Guadalajara, primeros años de los 90, una ciudad caliente, ruidosa, con avenidas llenas de camiones, puestos de comida, salones de belleza, concursos locales y muchachas que soñaban con salir en televisión aunque nadie les hubiera prometido nada. Ahí estaba Galilea Montijo. No como la estrella de las mañanas, no como la conductora vestida por diseñadores, no como la mujer que un día iba a sentarse frente a una cámara para pedir que dejaran en paz a su familia. Era solo una joven de 19 años con una ambición enorme y una maleta demasiado pequeña para todo lo que quería cargar. Piensa en eso un momento. 19 años. La edad en la que muchas personas todavía no saben qué hacer con su vida. Ella ya estaba tomando una decisión que podía destruirla o salvarla. Dejar Guadalajara, irse a la Ciudad de México, entrar a una industria que no perdona la timidez, que no espera a nadie, que te mide por tu cara, por tu cuerpo, por tu sonrisa, por la manera en que sabes aguantar una humillación sin que se te note. Porque la televisión mexicana de esos años era una máquina, brillante por fuera, brutal por dentro. En los pasillos había maquillaje, luces, productores, secretarias corriendo con carpetas, teléfonos sonando, jóvenes esperando una oportunidad que casi nunca llegaba. Afuera miles soñaban con entrar. Adentro todos sabían que una cara bonita no bastaba. Galilea lo entendió rápido. Había llegado con el impulso de un concurso de belleza, con esa mezcla de frescura y hambre que las cámaras detectan de inmediato. Pero detrás de la sonrisa había otra cosa. Había miedo. Miedo a volver sin nada. Miedo a quedarse a medias. Miedo a que la pobreza no fuera una etapa, sino una sentencia. En entrevistas y relatos sobre sus primeros años, se ha hablado de días difíciles, de soledad, de falta de dinero,
de momentos en los que incluso comer podía convertirse en una preocupación real. Y eso marca, eso no se va cuando empiezan los aplausos. Se queda debajo de la piel, se queda en la forma de mirar un contrato, en la forma de agradecer una oportunidad, en la forma de temblar cuando sientes que todo lo ganado puede desaparecer. La sonrisa tenía que seguir. Primero vinieron las apariciones pequeñas, las pruebas, los rechazos, las puertas que se abrían apenas unos centímetros y luego se cerraban de golpe. Pero Galilea tenía algo que a la televisión le encanta: presencia. No era solo belleza, era esa facilidad para ocupar la pantalla como si hubiera nacido ahí. Podía reír, bromear, hablar con la gente, hacer que el público sintiera que la conocía de toda la vida. Y esa fue su primera victoria. Poco a poco dejó de ser una muchacha buscando lugar y empezó a convertirse en una figura reconocible. Programas de variedades, cámaras en vivo, concursos, telenovelas. Después llegaron espacios más grandes, más visibles, más peligrosos también, porque mientras más grande es el escenario, más cruel es la caída. Vida TV, hoy, Pequeños Gigantes, La Casa de los Famosos México. Cada proyecto sumaba una capa nueva al personaje público. La mujer cercana, divertida, espontánea, popular, la amiga de millones de hogares mexicanos. La gente desayunaba con ella, la veía reír, la veía comentar historias de otros, la veía celebrar, consolar, jugar, improvisar. Durante años, Galilea fue parte de la rutina emocional de un país, y eso vale más que la fama común. Eso crea una ilusión de confianza. El público empieza a creer que conoce a la persona detrás del maquillaje. Pero nadie conoce de verdad a alguien que vive frente a una cámara. Detrás de esa imagen luminosa crecía otra necesidad. La necesidad de seguridad absoluta. No solo ganar dinero, no solo ser famosa, estar protegida. Pertenecer a los círculos donde nadie pregunta demasiado. Sentir que la niña que salió de Guadalajara ya no tendría que volver a contar monedas, ni mirar una puerta cerrada, ni preguntarse si el sueño se estaba acabando. Ahí nace la grieta. Porque la fama te abre salones, cenas, viajes, amistades, empresarios, políticos, hombres con poder, mujeres con influencia, mundos donde el lujo parece normal y el origen del dinero a veces se vuelve una pregunta incómoda. Galilea subía cada vez más. Y mientras más subía, más difícil era distinguir entre oportunidad y peligro. La sonrisa tenía que seguir. Pero cuando la televisión le abrió la puerta de los círculos donde el dinero no hacía preguntas, aquella hambre antigua dejó de ser recuerdo y empezó a buscar algo más oscuro que el éxito. Y ahora sí, aquí empieza la primera sombra que lo cambió todo. No una sombra pequeña, no un rumor de pasillo, no un chisme de camerino repetido entre maquillistas, productores y reporteros de espectáculos. Una sombra con nombre, apellido y miedo. Arturo Beltrán Leiva. Piensa en ese nombre un momento. No era un empresario excéntrico. No era un político poderoso. No era uno de esos hombres ricos que se sientan en restaurantes caros y pagan botellas para sentirse dueños del mundo. Arturo Beltrán Leiva fue señalado durante años como uno de los jefes criminales más temidos de México. Un hombre cuyo nombre no se decía en voz alta sin mirar antes alrededor. Un hombre rodeado de escoltas, teléfonos encriptados, casas cerradas, silencios comprados y puertas que solo se abrían para quienes ya habían aceptado entrar en otro mundo. Y según investigaciones periodísticas, ahí, en ese mundo, habría aparecido el nombre de Galilea Montijo. No como una aparición casual, no como alguien que coincidió una noche en una fiesta y después desapareció. Las versiones difundidas por periodistas y testimonios, atribuidos a personas cercanas al entorno del capo, hablaron de una relación seria, prolongada, de aproximadamente 2 años. 2 años. Suficiente tiempo para que un secreto deje de ser accidente y se convierta en costumbre. Suficiente tiempo para que una llamada deje de sorprender.
Suficiente tiempo para que el peligro empiece a sentirse como protección. Ella lo negó públicamente, lo negó con fuerza, lo negó cuando el escándalo la alcanzó de frente. Y eso debe quedar claro, no existe una sentencia firme que la haya condenado por esa historia. Pero en el relato público, cuando una acusación se instala con fechas, nombres, montos y testigos, ya no basta con decir que no. La duda empieza a caminar sola. Y aquí aparece el número que partió la historia en dos. $200,000 al mes. No pesos, no regalos pequeños. $200,000 mensuales según esas versiones periodísticas. Una cantidad que no suena a romance común. Suena a pacto, suena a silencio, suena a una llave dorada entregada para cerrar la boca, abrir puertas y levantar una vida donde todo parece limpio porque nadie se atreve a preguntar de dónde viene el brillo. Relojes, joyas, lujos. Detalles que en una alfombra roja parecen simples caprichos de celebridad, pero que bajo otra luz pueden convertirse en señales. Porque el lujo no siempre es lujo. A veces es marca, a veces es aviso, a veces es una cadena disfrazada de diamante. La sonrisa tenía que seguir. Galilea salía en televisión, reía, jugaba, conducía, abrazaba historias ajenas frente a millones de personas. Y mientras el país veía a una mujer cercana, espontánea, casi familiar, las versiones más oscuras hablaban de reuniones privadas, de llamadas protegidas, de una relación que no podía escribirse en revistas del corazón porque detrás no había solo escándalo. Había crimen organizado. Había dinero que no pasaba por contratos de televisión. Había poder sin factura. Eso es lo más peligroso de esta historia. No la supuesta relación en sí, no el morbo barato, no la pregunta vulgar de quién estuvo con quién. Lo verdaderamente grave es lo que ese vínculo habría representado. La entrada de una figura amada por el público a una zona donde la fama servía como perfume para tapar el olor de un dinero oscuro. Porque los grupos criminales no buscan solo armas, rutas y protección. También buscan legitimidad, buscan rostros conocidos, buscan belleza, buscan celebridades que conviertan el exceso en aspiración. Una conductora querida puede hacer lo que ningún contador puede hacer: volver normal lo inexplicable. Que un vestido carísimo parezca éxito. Que una joya imposible parezca recompensa. Que un nivel de vida desproporcionado parezca simplemente el premio de sonreír bien ante la cámara. Y si eso ocurrió, si esas versiones tocaron algo real, entonces la tragedia no comenzó cuando Galilea lloró en 2021. Comenzó mucho antes, cuando el miedo a perderlo todo se encontró con un hombre que podía ofrecerlo todo sin pedir recibos. Imagínalo. Una puerta cerrada, un teléfono que suena a una hora que nadie debe escuchar, una invitación que no se rechaza fácilmente, un regalo que llega envuelto en terciopelo, una cantidad absurda que aparece cada mes como si la vida hubiera decidido premiarte para siempre. Al principio, quizá, se siente como salvación, después como costumbre, después como prisión. Porque el dinero de la sombra nunca llega solo. Trae condiciones, trae memoria, trae nombres que no se pueden pronunciar, trae personas que saben demasiado, trae favores que algún día se cobran. Y cuando Arturo Beltrán Leiva cayó muerto en una operación militar en diciembre de 2009, muchos pudieron pensar que los secretos se habían ido con él. Error. Los secretos de ese tamaño no mueren, se quedan flotando, cambian de manos, pasan de una libreta a una declaración, de una declaración a un libro, de un libro a una cámara, de una cámara a un video de lágrimas. Las lágrimas no borran la sombra, porque lo que empieza como un supuesto pacto privado termina contaminando todo alrededor. La carrera, la familia, el matrimonio, la reputación. Y justo cuando Galilea parecía haber construido una muralla de fama lo suficientemente alta para que nadie mirara detrás,
Una historia familiar volvió a abrir la puerta más dolorosa: la prisión de Norma Paola. Y entonces la sombra dejó de ser una historia de salones privados, relojes caros y nombres susurrados en voz baja. Entró donde más duele, entró en la familia. Porque una cosa es que una figura pública cargue con rumores sobre su vida, sobre sus amistades, sobre los hombres que la rodean, sobre los lujos que no siempre se pueden explicar. Otra muy distinta es que esa sombra toque a alguien de su propia sangre. Ahí la historia cambia. Ahí ya no se trata solo de fama. Se trata de casa, de apellido, de vergüenza, de lealtad, de miedo. Norma Paola. Ese nombre apareció como una grieta en la fachada perfecta. La hermana de Galilea Montijo. La mujer que, mientras Galilea seguía apareciendo en televisión con vestidos impecables, sonrisas ensayadas y esa seguridad de quien parece tenerlo todo bajo control, vivía una realidad completamente distinta. Más fría, más oscura, más difícil de maquillar. Guadalajara, primeros años de los 2000. Mientras Galilea subía en los foros, Norma Paola caía en el sistema penitenciario. Según los reportes difundidos por medios, fue detenida y permaneció recluida en el reclusorio femenil de Guadalajara entre 2002 y 2005 por un caso relacionado con posesión de drogas. 3 años, no 3 días, no una noche de escándalo que se borra con un comunicado. 3 años viendo pasar la vida desde el otro lado de una reja. Piensa en eso un momento. En la pantalla, Galilea era luz. En la cárcel, su hermana era silencio. En la televisión había aplausos, maquillaje, cámaras, productores que gritaban tiempos al aire. En el reclusorio había puertas metálicas, rutinas impuestas, llamadas vigiladas, visitas contadas, horas largas que no terminan. 2 mujeres de la misma familia viviendo 2 Méxicos opuestos al mismo tiempo. Una era la cara amable de la mañana. La otra, el secreto que nadie quería tener que explicar. La sonrisa tenía que seguir. Y siguió. Porque en la televisión eso se aprende rápido. Pase lo que pase afuera, el programa empieza a la hora marcada. Si hay dolor, se esconde. Si hay miedo, se cubre con maquillaje. Si hay una tragedia familiar, se habla solo lo necesario, lo justo, lo que no destruya la marca, lo que no haga que el público empiece a mirar distinto. Durante años, la versión pública fue una. La familia enfrentó el problema por la vía legal, con ayuda de abogados, con apoyo del entorno laboral, con los recursos institucionales disponibles. Galilea sostuvo que la liberación de su hermana se había logrado gracias a un proceso jurídico y al respaldo de Televisa. Esa fue la explicación limpia, la explicación que podía decirse frente a una cámara, la explicación que no dejaba manchas visibles. Pero aquí viene la parte que casi nadie quería tocar. Según investigaciones periodísticas y testimonios difundidos después, habría existido otra versión, una mucho más incómoda. Una que apuntaba a que Arturo Beltrán Leiva, el mismo nombre que ya perseguía a Galilea en los relatos sobre una supuesta relación, también habría intervenido para ayudar a sacar a Norma Paola de prisión. No como un favor pequeño, no como una llamada cualquiera, sino usando, presuntamente, una red de influencias capaz de moverse dentro de los pasillos donde la justicia debería ser ciega. Pero muchas veces aprende a mirar hacia otro lado. Galilea lo negó. Y hay que decirlo, esas versiones no equivalen por sí mismas a una sentencia contra ella. Pero el daño público estaba hecho, porque la pregunta ya no podía deshacerse. ¿Quién ayudó realmente a Norma Paola? ¿Un equipo legal de una televisora? ¿O un poder mucho más oscuro operando desde las sombras? Esa pregunta se quedó flotando como humo. Y el problema con ese tipo de favores es que nunca son gratis. Cuando un abogado gana un caso, cobra honorarios. Cuando un capo concede un favor, deja una deuda. Una deuda que no se firma en papel. Una deuda que no aparece en un expediente. Una deuda que se guarda en la memoria de quienes saben demasiado. Imagina el peso de vivir con eso. La familia salvada sí, la hermana fuera de prisión,
Sí, la crisis apagada por un tiempo, también. Pero al otro lado de esa supuesta ayuda, quedaba una puerta abierta hacia un mundo del que nadie sale limpio. Porque cuando el poder ilegal toca una casa, no toca solo una habitación. Deja olor en las paredes, deja sombra en los pasillos, deja miedo en las conversaciones. Y eso fue lo que convirtió el caso de Norma Paola en algo más grande que un expediente familiar. Se volvió una pieza clave para entender la maldición de esta historia. La fama había prometido protección, el dinero había prometido seguridad, los contactos habían prometido soluciones, pero cada solución parecía abrir una herida nueva. La sonrisa tenía que seguir, pero ahora sonreír era más difícil. Porque detrás de cada aparición pública, detrás de cada broma en vivo, detrás de cada vestido brillante, había una pregunta que esperaba su momento para regresar. Y cuando regresó, años después, no llegó sola. Llegó acompañada de libros, investigaciones, titulares, demandas, nombres de políticos, amigos perseguidos por la justicia y un matrimonio que también terminaría atrapado en el incendio. Porque el dinero que entra por la puerta equivocada nunca se queda quieto. Se mueve, se transforma. Busca empresas, cuentas, contratos, socios, apellidos respetables. Y después de la cárcel, después de Norma Paola, después del supuesto favor que nadie podía probar del todo, pero nadie podía olvidar por completo, la historia de Galilea entró en otra etapa. La etapa donde la sombra ya no estaba en una celda, estaba en las cuentas. Después de la cárcel vino el dinero. No el dinero de los contratos normales, no el sueldo de una conductora que trabaja, firma exclusivas, aparece en campañas y cobra por estar frente a una cámara. Ese dinero tiene recibos, tiene impuestos, tiene fechas, tiene explicaciones. El otro dinero no. El otro dinero se mueve en silencio. Entra por una cuenta, sale por otra, se esconde detrás de empresas, facturas, nombres prestados, asesores, abogados, contadores. Ya no huele a fiesta privada ni a regalo de capo. Huele a oficina, a expediente, a firma notarial, a declaración fiscal. Y ahí es donde la historia de Galilea cambia de escenario. La sonrisa tenía que seguir. En 2011, Galilea Montijo se casó con Fernando Reina Iglesias. Para el público, era una nueva etapa. La conductora famosa, la mujer que había sobrevivido a rumores y escándalos, aparecía ahora unidas a un hombre con perfil político, con cargos públicos, con una imagen institucional. Era la fotografía perfecta, televisión y respeto social, glamour y poder legal. Una familia que parecía alejarla de cualquier sombra anterior. Pero a veces una boda no limpia el pasado, solo le cambia el apellido al problema. Piensa en eso un momento. Después de años de versiones sobre Arturo Beltrán Leiva, después del caso de Norma Paola, después de las preguntas incómodas sobre dinero y favores, Galilea necesitaba estabilidad. Necesitaba una casa que pareciera sólida. Necesitaba una historia pública que dijera, aquí no hay oscuridad, aquí hay matrimonio, hijo, familia, política, normalidad. Pero el dinero oscuro no desaparece, muta. Ya no aparece como un fajo de billetes sobre una mesa. Aparece como una transferencia rara, como una empresa que nadie entiende, como una licitación pública, como una factura que parece legal hasta que alguien la revisa con lupa, como un contador que acomoda cifras para que todo parezca limpio. Y entonces empezaron los nombres. Víctor Manuel Álvarez Puga, Inés Gómez Montt, una pareja que, según reportes de medios y autoridades mexicanas, fue señalada por presuntos delitos graves relacionados con desvíos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ellos negaron acusaciones en distintos momentos, pero el golpe mediático ya era enorme. Órdenes de captura, bienes investigados, millones de pesos bajo sospecha, una red de empresas, facturas y contratos que parecía sacada de una novela de corrupción, pero escrita en documentos reales.
Y Galilea no estaba sola en esa fotografía social. Inés Gómez Montt era su amiga, cercana, visible, parte de ese círculo donde las celebridades se abrazan, se visitan, se defienden, se mandan mensajes de cariño mientras afuera los expedientes empiezan a arder. Ahí el público empezó a mirar distinto. Porque una cosa es tener amigos ricos. Otra cosa es aparecer cerca de personas señaladas en una trama de dinero público perdido. Una cosa es tener una carrera exitosa. Otra cosa es que tu esposo, según versiones periodísticas, también haya sido observado por movimientos financieros y por su paso por estructuras de gobierno local. Y aquí hay que decirlo con cuidado. Una investigación, un señalamiento o una nota periodística no son una condena. Pero para una imagen pública, la sospecha repetida funciona como ácido. Primero quema lento, después ya no deja piel. La sonrisa tenía que seguir, pero cada vez costaba más. En los programas, Galilea seguía apareciendo como si nada. Vestidos impecables, risa fuerte, comentarios ligeros. Pero fuera de cámara, el país ya no estaba mirando solo a la conductora. Estaba mirando cuentas, amistades, maridos, divorcios, comunicados, contradicciones. En 2023 llegó el anuncio. Galilea y Fernando Reina se separaban después de 12 años de matrimonio. El comunicado habló de respeto, de amor por su hijo, de decisiones tomadas en paz, de procesos personales después de la pandemia. Palabras limpias, palabras cuidadas, palabras pensadas para no dejar sangre en el piso. Pero muchos leyeron otra cosa. Leyeron distancia, leyeron protección, leyeron una salida estratégica antes de que el incendio financiero terminara de rodearlo todo. Porque cuando el dinero empieza a ser investigado, el amor ya no solo se mide en fotos familiares. Se mide en riesgos, en abogados, en apellidos compartidos, en lo que una firma matrimonial puede arrastrar. Y así, el viejo fantasma volvió con otra cara. Primero fue el supuesto dinero de Beltrán Leiva, después la sombra sobre la salida de Norma Paola, luego el círculo de Inés Gómez Montt y Álvarez Puga, después el matrimonio convertido en frontera de emergencia. Como si toda la vida pública de Galilea hubiera sido una casa hermosa construida sobre un terreno que no dejaba de hundirse. Porque el dinero puede comprar silencio por un tiempo, puede pagar vestidos, abogados, viajes, casas, contadores, puede fabricar una imagen de estabilidad. Pero cuando empieza a moverse mal, cuando deja huellas, cuando toca al SAT, a periodistas, a expedientes y a enemigos con memoria, el dinero deja de proteger y empieza a delatar. Y entonces Galilea decidió pelear, no en un foro, no con una entrevista llorando, no con una sonrisa frente a las cámaras. Esta vez quiso llevar la guerra a un lugar más frío, más peligroso, más difícil de controlar: los tribunales. Porque cuando una figura pública siente que el relato se le escapa de las manos, suele hacer lo mismo. Busca abogados, busca comunicados, busca una demanda que diga al mundo: esto es mentira, esto me está dañando, esto tiene que parar. Y en el papel suena lógico. Si alguien acusa tu nombre de caminar cerca del narcotráfico, si alguien coloca tu imagen junto a Arturo Beltrán Leiva, si alguien convierte tu historia en capítulo de un libro que todo México comenta, entonces la respuesta parece obvia: demandar. El objetivo era Anabel Hernández, la periodista que durante años había construido su carrera investigando las zonas donde el espectáculo, el poder político y el crimen organizado se tocan sin pedir permiso. También estaba en la mira la editorial Penguin Random House. No era una pelea pequeña, no era Galilea contra un tuitero, no era una conductora contra un rumor anónimo. Era una celebridad de televisión enfrentándose a una periodista de investigación y a una de las editoriales más poderosas del mundo. Piensa en eso un momento. De un lado, una mujer acostumbrada a que la cámara la favoreciera. Del otro, una reportera acostumbrada a trabajar con documentos, testimonios, expedientes, nombres y fechas. Dos mundos distintos.
La televisión necesita emoción. La justicia necesita pruebas. Y ahí empezó el problema. Según versiones difundidas por medios y comentarios de especialistas legales, la estrategia de Galilea buscaba limpiar su nombre, frenar el daño, dejar claro que los señalamientos sobre Beltrán Leiva, los supuestos pagos, la supuesta relación y las historias que la perseguían no podían seguir repitiéndose como si fueran verdades definitivas. En términos de imagen, era una jugada fuerte. Una manera de decir, ya basta. Pero una demanda no es un programa en vivo. En televisión puedes controlar la luz, el ángulo, el maquillaje, la música de entrada, el tono de voz. En un tribunal no. En un tribunal no gana quien llora mejor. No gana quien cae más simpático. No gana quien tiene más años entrando a la casa de millones de familias. Ahí la pregunta es otra. ¿Puedes probar que lo publicado fue falso? ¿Puedes demostrar daño? ¿Puedes desmontar los testimonios? ¿Puedes romper la estructura de la investigación? Y según esas versiones legales, la respuesta habría sido devastadora. La demanda, lejos de borrar el escándalo, lo volvió a poner sobre la mesa. Lo que Galilea quería sepultar, regresó con más fuerza. Otra vez Arturo Beltrán Leiva. Otra vez Celeste. Otra vez los supuestos $200,000 al mes. Otra vez Norma Paola. Otra vez el video de lágrimas. Otra vez la pregunta que parecía perseguirla por cada pasillo de Televisa. ¿Qué hay detrás de esa sonrisa? La sonrisa tenía que seguir. Pero esta vez ya no bastaba. Porque el intento de defensa se convirtió en una trampa narrativa. Al demandar, Galilea obligaba a que el asunto se discutiera de nuevo, pero ahora con lenguaje jurídico. Ya no era solo el público especulando. Ya no era solo el escándalo de redes. Era una batalla donde cada parte debía mostrar qué tenía en la mano. Y cuando una historia está llena de sombras, llevarla a un tribunal puede ser como prender la luz en una habitación que llevas años evitando mirar. Según lo reportado, abogados y comentaristas señalaron que la estrategia no habría tenido la fuerza necesaria para derribar el trabajo periodístico. Se habló de pruebas mal planteadas, de una demanda débil, de un golpe legal que no logró convertirse en victoria pública. Galilea no recibió la absolución simbólica que buscaba. No consiguió que el país olvidara. No consiguió que el nombre de Anabel desapareciera del relato. Al contrario, el caso terminó alimentando aquello que quería destruir. Cada nota sobre la demanda recordaba el origen del escándalo. Cada discusión sobre la periodista volvía a mencionar al capo. Cada análisis legal abría otra vez la caja que ella quería cerrar. Eso es lo cruel de la reputación. A veces, al defenderla, la expones más. Y para Galilea, la guerra legal dejó una lección amarga. El problema ya no era si ella lloraba, si negaba, si pedía respeto o si aseguraba que todo era falso. El problema era que el público ya no miraba su historia como antes. La veía como una acumulación de piezas incómodas: fama, dinero, cárcel, matrimonio, amistades peligrosas, periodistas, demandas, silencios. Y cuando el silencio se rompe en un tribunal, ya no vuelve a sonar igual. La batalla que debía limpiar su nombre terminó preparando el escenario para el momento más recordado de todos. El instante en que Galilea volvió a la cámara, no como reina de la televisión, sino como una mujer acorralada por una historia que se negaba a morir. Noviembre de 2021. No hubo escenario. No hubo público. No hubo aplausos. No hubo un productor contando los segundos antes de salir al aire. Solo una cámara encendida, una mujer rota y un país entero mirando cómo el personaje que había sobrevivido durante décadas en la televisión empezaba a quebrarse en tiempo real. Galilea Montijo lloró. Y no lloró como se llora en una telenovela, con música de fondo y una luz perfecta cayendo sobre el rostro. Lloró con la voz partida, con la respiración desordenada, con esa desesperación de quien siente que algo más grande que ella está entrando por todas las puertas al mismo tiempo. Pidió que dejaran de atacarla.
Pidió que no se metieran con su esposo. Pidió que no dañaran a su familia. Dijo que estaba cansada. Dijo que ya no podía más. Pero México ya no estaba mirando solo lágrimas. México estaba mirando una grieta. Porque en ese video no apareció una desconocida. Apareció la mujer que durante años había acompañado desayunos, mañanas, concursos, entrevistas, risas, bromas, escándalos de otros. La mujer que parecía saber cómo manejar cualquier cámara. La mujer que había aprendido a convertir el dolor en espectáculo y el espectáculo en supervivencia. Pero esa vez la cámara no la protegió. La cámara la exhibió. Piensa en eso un momento. Durante casi 3 décadas, Galilea había usado la televisión como refugio. Si algo dolía, sonreía. Si algo incomodaba, cambiaba el tono. Si el ambiente se ponía pesado, hacía una broma, bajaba la tensión, volvía a la normalidad. Esa era su fuerza, esa era su magia. Hacer que todo pareciera ligero aunque detrás hubiera fuego. Pero esa noche no había ligereza. En el centro de aquel llanto estaban los nombres que ya hemos escuchado. Arturo Beltrán Leiva, Anabel Hernández, Norma Paola, Fernando Reina, Inés Gómez Montt. Una lista demasiado pesada para caber en un video de redes sociales. Galilea negó cualquier relación sentimental o de negocios con el capo. Defendió a su esposo, rechazó los señalamientos. Insistió en que la historia de su hermana había sido resuelta por vías legales. Repitió que no era justo lo que estaban haciendo con ella. Y legalmente, hay que decirlo otra vez, una acusación mediática no es una condena. Un libro no es una sentencia penal. Una versión periodística no convierte por sí sola a nadie en culpable. Galilea tenía derecho a defenderse. Tenía derecho a negar. Tenía derecho a llorar si sentía que estaban destruyendo su nombre. Pero el problema fue otro. El problema fue que el público ya no escuchó solo una defensa. Escuchó miedo, escuchó cansancio, escuchó el sonido de una fachada tratando de sostenerse mientras todas las grietas se conectaban. La sonrisa tenía que seguir, pero ya no salió. Y ahí está la tragedia pública de ese momento. Las lágrimas que quizá buscaban despertar compasión, terminaron despertando más preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? ¿Por qué tanto dolor si todo era mentira? ¿Por qué pedir que no tocaran a la familia justo cuando la familia era una de las piezas más sensibles del escándalo? ¿Por qué hablar del esposo cuando el nombre de Inés Gómez Montt ya ardía en los medios? ¿Por qué regresar a Norma Paola si el recuerdo de la cárcel en Guadalajara seguía siendo una herida abierta? Cada frase que intentaba cerrar una puerta parecía abrir otra. Eso es lo que vuelve aquel video tan peligroso para su imagen. No porque demostrara legalmente algo, no porque una lágrima pruebe culpabilidad, no. El peligro estaba en que la televisión, esa máquina que tantas veces la había salvado, se volvió contra ella. La emoción que antes la hacía cercana, ahora la hacía vulnerable. La cámara que antes la convertía en reina, ahora la mostraba acorralada. Y cuando una figura pública aparece acorralada, el público empieza a revisar toda la historia hacia atrás. Guadalajara. Los años 90. La pobreza, Televisa, la fama, el supuesto dinero, la hermana, el matrimonio, la demanda. Todo volvió a pasar frente a los ojos del país, pero con otra luz. Una luz más fría, más cruel, más difícil de apagar. Aquella noche, Galilea no perdió un programa. No perdió un contrato, no perdió una entrevista, perdió algo más delicado, la capacidad de controlar el relato. Y cuando una celebridad pierde el relato, ya no importa cuántas veces vuelva a sonreír. La sombra aprende a caminar junto a ella. Hoy Galilea Montijo sigue apareciendo frente a cámaras. Esa es la parte más extraña de esta historia. No hubo una caída limpia. No hubo una puerta cerrándose de golpe. No hubo un retiro dramático anunciado entre lágrimas y flores. La vida siguió. Los programas siguieron. Los foros siguieron encendiendo sus luces.
México siguió despertando con noticias de espectáculos, vestidos, romances, concursos, eliminaciones, escándalos nuevos. Pero algo cambió para siempre. Porque una figura pública puede seguir trabajando y aún así haber perdido algo que no se recupera con contratos. Puede conservar el maquillaje, el vestuario, el micrófono, la silla, la sonrisa. Puede seguir entrando al foro como si nada hubiera pasado. Pero cuando el público ya no mira igual, la fama deja de ser refugio y se convierte en una vitrina. La sonrisa tenía que seguir. Y siguió, pero ya no era la misma. Después del video de 2021, después de las versiones sobre Arturo Beltrán Leiva, después del nombre de Celeste, después de Norma Paola, después de Fernando Reina, después de Inés Gómez Montt, después de Anabel Hernández, después de la demanda que, según reportes publicados, habría terminado en un golpe para su estrategia legal, el nombre de Galilea dejó de pertenecer solo al entretenimiento. Ahora pertenecía también a la sospecha. Y la sospecha es peor que un escándalo común. El escándalo explota y se apaga. La sospecha se queda. Se sienta en silencio. Espera cada entrevista, mira cada gesto, escucha cada broma, revisa cada lágrima. Pregunta una y otra vez lo mismo. ¿Qué parte de esta historia todavía no se ha contado? En los años posteriores, se habló incluso de viajes, de planes fuera de México, de negocios posibles en España, de una taquería, de una vida que tal vez pudiera reconstruirse lejos del ruido mexicano. Quizá era solo un proyecto. Quizá era una broma dicha para quitarle peso a la polémica. Quizá era una manera de hablar del futuro sin mirar demasiado al pasado. Pero en una historia como esta, hasta una mudanza imaginada suena a escape. Piensa en eso un momento. Guadalajara fue el origen. La Ciudad de México fue la conquista. Televisa fue el reino. El matrimonio fue el escudo. La demanda fue la espada. Las lágrimas fueron la última defensa. Y después de todo eso, aparece la idea de cruzar el océano, de empezar en otro país, de vender comida mexicana donde el público no cargue con la memoria completa de cada escándalo. Eso no prueba culpa, pero sí revela cansancio. Cansancio de cargar un apellido televisivo convertido en expediente emocional. Cansancio de que cada logro venga acompañado de una pregunta. Cansancio de sonreír mientras detrás del rostro aparece, una y otra vez, la misma sombra. Galilea Montijo construyó durante décadas una imagen poderosa. La mujer que salió de Guadalajara, que resistió hambre, soledad, rechazos, que conquistó la televisión, que entró en millones de hogares y se volvió parte de la vida cotidiana de México. Esa parte existe, no se borra. Fue real para quienes la vieron crecer frente a una cámara. Pero también existe la otra parte, la de los nombres que no se apagan, la de los supuestos favores, la de los vínculos negados, la de la hermana en prisión, la del matrimonio roto después de 12 años, la de la periodista que no retrocedió, la de un video donde la conductora más acostumbrada a dominar la pantalla terminó dominada por ella. Y ahí está la lección. La fama puede comprar silencio por un tiempo. El dinero puede comprar abogados. La televisión puede fabricar cariño. Una sonrisa puede sostener una carrera durante años. Pero ninguna de esas cosas compra para siempre la confianza de un país. Porque la confianza no se exige, se cuida. Y cuando se rompe, no vuelve completa. Hoy, cada vez que Galilea sonríe frente a una cámara, la pregunta sigue ahí, detrás de la luz, detrás del maquillaje, detrás del aplauso. No si fue culpable de todo lo que se dijo, porque eso solo pueden determinarlo las pruebas y la justicia. La pregunta verdadera es más profunda, más incómoda, más humana. ¿Cuánto puede esconder una sonrisa antes de que las lágrimas terminen hablando por ella?